Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto volverlos a saludar. Soy Miguel Ángel Ramírez, el encargado del taller de difusión de Historia de México dentro del Centro Cultural Casa de las Bombas. Nuestro nuevo tema dentro de este taller es la cultura maya en la historia. Debido a que hay una gran variedad de información y de datos, he decidido dividir este tema en dos partes, siendo esta la primera parte. La, la cultura maya se desarrolló en una extensión geográfica de 325,000 kilómetros cuadrados, en lo que actualmente son los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco y, y parte del actual estado de Chiapas, además de los territorios centroamericanos de Belice y Guatemala y parcialmente en Honduras y El Salvador. La Las tres grandes zonas mayas que podemos ubicar son: al sur, las tierras altas de Guatemala y Honduras; al centro, la selva del Petén, junto con las cuencas de los ríos Usumacinta, Grijalva y Motagua; y al norte, las llanuras semiáridas de Yucatán. Es importante destacar que ustedes pueden encontrar en varios artículos y libros académicos que este territorio se le suele llamar las tierras bajas mayas. Esto sucede porque este territorio se encontraba a una poca altitud de entre 30 y 130 metros de altura sobre el nivel del mar. En, en este territorio podemos encontrar fauna como lo son jaguares, tapires, agutíes, aves como quetzales, pavos salvajes, loros y huacos. Además de En la flora podemos encontrar la caoba, ceibas y árboles de zapote y de vainilla. El idioma maya es bastante rico y bastante plural, y esto se refleja en que del idioma maya se desprenden 23 lenguas, entre las cuales podemos mencionar el maya yucateco, el lacandón, el chontal, el quiché, el rabinal y el aguacateca. La temporalidad maya es bastante interesante y bastante llamativa porque, a diferencia, por ejemplo, de la cultura purépecha o mexica, los mayas se encuentran presentes en los tres grandes tiempos de la historia mesoamericana. Dichos tiempos son el preclásico, el clásico y el posclásico. Aunque bueno, los mayas alcanzarán su máximo apogeo en, en el tiempo clásico. De acuerdo con Alberto Ruz, la división de la historia maya es la siguiente: el preclásico formativo, que abarca desde un milenio antes de nuestra era hasta el siglo IV después de esta era; el periodo clásico, que abarca del siglo IV al siglo IX; el periodo tolteca, que abarca desde el siglo IX hasta mediados del siglo XIII; y el periodo posclásico, que abarca desde mediados del siglo XIII hasta el momento de la llegada y contacto de los españoles. Los mayas desarrollaron varias ciudades importantes. Quizás por ello no tuvieron una capital fija, y podemos encontrar sus ciudades, por ejemplo, en el estado de Chiapas, donde encontramos las ciudades de Bonampak y Palenque; en el estado de Quintana Roo, donde están las ciudades de Cojulich y Tulum; y en el estado de Yucatán, donde están Uxmal, Chichen Itzá, Mayapán y Civilchaltún.
No hay que perder de vista que también desarrollaron ciudades importantes en países centroamericanos, como en Honduras la ciudad de Copán, en Guatemala la ciudad de, de Tikal, y en Belice las ciudades de Altunja y el Caracol. Aunque bueno, estas zonas en Belice suelen pasar un poco desapercibidas. El cultivo que se dio en la zona maya era el cultivo tradicional que se dio en el resto de Mesoamérica, o sea, frijol, maíz, calabaza y chile, aunque los mayas también, por ejemplo, sembraron el algodón en el norte de la península de Yucatán, en, en Tabasco y Honduras sembraron el cacao, en el centro de la península de Yucatán recolectaban la miel y el copal, además de que en las costas de su territorio recolectaban sal. Ahora quiero hablarles de dos importantes aportaciones culturales y científicas de los mayas. La primera aportación es en el campo de las matemáticas, que es su sistema numérico. Es un sistema de base vigesimal, o sea, basado en el número 20. El sistema que utilizamos actualmente es decimal, basado en el 10. Lo destacado del sistema de numeración maya es que se compone de tres símbolos. El 0, que se representa por una especie de concha, el 1, que es un punto, y el número 5, que aparece representado con una barra. El uso del 0 es bastante complejo, porque aunque hoy parece sencillo, su uso pues tiene implicaciones bastante profundas y filosóficas. No es sencillo representar la nada, el vacío absoluto y cómo hacer que el cero interactúe con otras cifras. En otras zonas del mundo costó bastante trabajo entender y comprender el uso del cero. La otra gran aportación de los mayas es en el campo de la astronomía. Los mayas se hicieron famosos por predecir con gran exactitud eclipses lunares y solares, por su gran conocimiento sobre solsticios y equinoccios. Parte de la sabiduría maya se puede observar en el observatorio del Caracol en la ciudad de Chichen Itzá. La sabiduría maya en el campo de la astronomía nos dejó tres tipos de calendarios. El calendario de cuenta larga, que es un calendario mitológico que se remonta hasta el origen del hombre. El calendario Solkin, que es el calendario de 260 días, y el calendario Hub, que es de 365 días dividido en 18 meses. Bueno, en el año 900 se produce el colapso de la civilización maya. Dicho colapso, aunque no fue total, se atribuye a diversas causas. Existen hipótesis que dicen que hubo una gran sequía o que había una gran guerra entre los dirigentes de las ciudades mayas, y esta guerra diezmó a su población y además obligó a sus habitantes a abandonar sus grandes centros urbanos. Como les comenté, los mayas no tenían, bueno, tenían una gran variedad de ciudades, y esto hacía que carecieran de un centro político, una ciudad que centralizara todo el poder. Y esto hace que cuando llega Francisco de Montejo a Yucatán no le sea tan fácil someter a los mayas, ya que los mayas estaban dispersos en varios territorios. Por ejemplo, en el año de 1697 cae el sitio del Tayasal,
el último reducto libre de Mesoamérica. Y esto se refleja porque los mayas, como les comenté, estaban dispersos en varias partes de su territorio y esto les dificultó bastante a los españoles para poder someterlos y colonizarlos. Bueno, les quiero mostrar unas imágenes que van a servir para enriquecer y darle un poco más de contenido a este tema. Las imágenes, bueno, obviamente tienen que ver con la cultura maya. La primera es su sistema de numeración. Aquí, como pueden observar, aparece el cero representado como una especie de concha. Esta es la ciudad de Tikal en Guatemala, la ciudad de Uxmal en Yucatán y la ciudad de El Caracol en Belice. No hay que perder de vista que México tiene varios nexos que nos unen y conectan con Centroamérica. Dichos nexos no los deberíamos de perder de vista porque estamos bastante unidos con ellos. Y en el caso particular de Belice, que es un país que pertenece a la Commonwealth británica y que además tiene la peculiaridad de ser caribeño y centroamericano a la vez, no hay que perderlo de vista porque es un país que hace frontera con nosotros y su historia es bastante interesante. Y bueno, la última imagen es el observatorio del Caracol en la ciudad de Chichén Itzá. Este observatorio es una muestra del gran conocimiento científico, intelectual y astronómico desarrollado por los mayas. Les agradezco por su atención. Espero que este video haya sido de su agrado y les mando un abrazo.